Por eso miren cómo él dice, y dice bien clarito, dice que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. ¿Lo sacó de dónde? De la esclavitud, hermanos. Porque en la tierra de Egipto éramos esclavos, porque nosotros somos el pueblo de Dios, de Israel. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, los hijos de Israel, los que seguimos conociendo sus santas palabras de vuestro Padre. ¿Han entendido aquí algo, hermanos? ¿Han entendido que Él es el que habla, nuestro Dios? Él es nuestro Dios, ordena, pero sin embargo, ¿cómo lo conocemos? Diferente, como el hombre es el que pone sus reglas, pero aquí habla la palabra de Dios, ordena a nosotros, hermanos. Dice, ahora, sigamos nuestros estudios. Ahora vamos en Éxodo, en el capítulo 30, y dice el versículo 1, el altar del incienso. Ahora vamos a saber qué es el incienso, qué tenía que ser en el altar. Vamos a ver, ¿qué nos dice nuestro Dios? Miren lo que dice. Estamos en el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de casia, lo harás. Mire, dijo el Señor que hagan un altar, pero sin embargo a nosotros nos enseñaron que cuando iban con sus imágenes, iban con el incienso haciendo por delante. ¿Han visto alguna vez? ¿Han visto alguna vez? Digan pues, han visto, hermanos. Pero como dice la palabra de Dios, no dijo que lleven sus estatuas y vayan haciendo, dijo que le hagan un altar. Pues hay que ir entendiendo, ¿no? Y dice así, en el versículo 2, su longitud, ¿sí?, será de un codo, y su anchura de un codo, y será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Quién estaba ordenando? ¿Quién era el ingeniero ahí? Nuestro Dios. Él era el ingeniero. Él estaba diciendo cómo tenían que hacerle las cosas santas para Él estar entre medio de nosotros. Miren. Y en el versículo 3, y lo cubrirás, por eso mire, no dice lo cubriré, y lo cubrirás. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y lo cubrirás, dice, miren lo que dice así, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, alrededor, y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro, y le harás también 2 anillos de oro, dice, debajo de su cornisa, y sus dos esquinas, y ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. O sea, lo hacía para que lo lleven de un lado al otro seguro, para transportarlo. Por eso es que dice cómo le tenían que hacer. Y harás las varas de madera de casia, las cubrirás de oro, y le pondrás delante del velo que está junto a la arca del testimonio, delante del propiciatorio. ¿Qué estaba dentro, como dice aquí, dentro del velo, dentro del arca? ¿Qué se guardaba ahí dentro del arca?
escritos con el dedo de Dios. Eso es lo que se guardaba ahí, en lo que está diciendo que tenían que hacer para guardar sus leyes de nuestro Dios. Por eso dice, por eso hay que poner atención lo que dice, pues dice, junto al arca del testimonio, porque el testimonio son sus palabras, son sus mandamientos de su ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo demás que nos sigue hablando nuestro Dios, que ya ustedes saben, son los 10 mandamientos, ¿no? Dice, y por eso dice, del testimonio delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, sobre dice, ¿dónde me encontraré? ¿Qué dijo? ¿Dónde me encontraré? ¿Con quién? Contigo. Estaba hablándoles, siempre estaba hablando nuestro Dios, siempre nos está hablando para que esté con nosotros, hermanos. Dice, y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana. Vamos a leerlo para entender bien. La palabra de vuestro Dios debe ser cuidadosamente escudriñada, hermanos. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando alistes las lámparas, lo quemarás. Y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, dice, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová. Rito perpetuo delante de Jehová. Que es perpetuo, perpetuo, por toda la vida. Y dice, por nuestras generaciones. Hermanos, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos dándole al Señor? ¿Qué estamos entendiendo? Pero nosotros, gracias, bendito sea nuestro Padre que nos está haciendo entender a nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Y dice, sigue hablándonos nuestro Señor. Y dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Mire cómo está diciendo, no ofreceréis sobre el incienso extraño, que no obedezcamos, como decir, cosas extrañas, hermanos. Y dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por nuestras generaciones, serán muy santo a Jehová. ¿Qué estaba haciendo Aarón cuando dice la expiación de la sangre? ¿A qué era lo que estaba haciendo en esos tiempos que obedecía la palabra de Dios? Porque dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. La sangre que era derramada en aquellos tiempos del carnerito, del macho cabrío, era por los pecados de la gente. Era un símbolo y una sombra de lo que tendría a padecer nuestro Señor Jesucristo en su derramamiento de sangre por la salvación de la raza humana, hermanos. Eso era, cuando era el carnerito, era porque había perdón. Y cuando había en el cabrito, era porque se echaba, porque no había perdón.
y se le echaba que se fuera por el desierto. Hermanos, entonces, esto era cada vez, ustedes se pueden imaginar cuánto de sangre se había derramado en aquel tiempo para que fuera la justificación del pecado, pero era que estaba pasando por ese derramamiento precioso de la sangre preciosa de nuestro Salvador. Por eso es que una vez por todas, cuando hubo la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, se derramó su preciosa sangre una vez por todo y para siempre. No tenía que haber más derramamiento de sangre, nunca más, hermanos. Era para siempre, porque con Él se fue todo. ¿Vamos entendiendo la palabra de vuestro Dios? Pero sin embargo, hoy en día, hermanos, hay más derramamiento de sangre y derramamiento de sangre, pero en el pecado. ¿Cuántas cosas? ¿Qué dijo el Señor? No matarás, en sus santos mandamientos. No matarás. Pero sin embargo, todos los días hay matanza entre hermanos. Todos los días. Pero en su mandamiento dijo el Señor, no matarás. Hermanos, ver ahora que hemos terminado este santo evangelio, vamos a ver qué nos dice ahora aquí. Vamos a Éxodo, en el capítulo 37 y el versículo 25 y 28, para que tengamos más entendimiento en la palabra de Dios. 25 y 28, dice la palabra del Señor. Hizo también el altar del incienso de madera de casia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Hermanos, y en el versículo 28, él hizo las varas de madera de casia y las cubrió con oro. Y sigue, ahora, ustedes hermanos, esto es para que entendamos más sus palabras más profundas, cómo era la obediencia que tenían que obedecer en aquellos santos hombres, los profetas, de las palabras de vuestro Dios. Es muy importante, hermanos, que también ustedes sigan escudriñando para que tengan un poco más de entendimiento. Vamos a Éxodo, en el capítulo 38, quiero decir, 38, y el versículo 25 y 26. Dice así, también igual, que lo vuelve a decir la palabra. Hizo también el altar del incienso de madera de casia. 38, hermanos, 38. Y el versículo 25, busquemos, hermanos, 25, aquí está. Dice así, y la palabra de los, ¿qué dijo? Emperor, ¿qué dijo? Ajá. Ya, y en el versículo 26, ajá, sí, así dice la palabra del Señor, dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1765 ciclos, según el ciclo del santuario. En el versículo 26, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad
de 20 años arriba, que fueron 603.550 ciclos, era que se decía la plata, se contaba por ciclos, cuánto tenían que dar para la construcción de lo que el Señor pedía. Como digamos el diezmo ahora, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice al Segundo Testamento, a Mateo, en el capítulo 17, el versículo 24. Dice, cuando llegaron, dice 17 y al versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué era dracmas, hermanos? Era la plata, como decir ahorita que decimos los 10 soles, un sol, 5 soles. En esos tiempos allí eran sus nombres de la plata. O sea, era lo que aquellos que en ese censo tenían que pagar, aquella cantidad que se habla del ciclo. Y cuando en el Segundo Testamento venía a cobrar, por eso se llamaba el dracma. Por eso es que le dice aquí, pues se le dice, miren, Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, le dijo, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, o sea, los cobradores estaban cobrando, pidiendo al dueño de la plata, al dueño del oro, al dueño de todo, porque ¿quién es el dueño de todo? Es nuestro Señor, el creador. Él creó la plata, Él creó el oro, Él creó la perla, Él creó el zafiro, creó todo. Seguir conociendo y sabiendo y guardando sus mandamientos de nuestro Dios.